deseo. Pues nada más, este es, digamos, el guiño de humor que utilizamos para marcharnos y despedir esta revista de prensa. Muchísimas gracias, Charo, desde luego que lo tiene, su humor. José Luis Heredia Hernández, presidente de CESIF Andalucía. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cuántos empleados públicos hay en Andalucía? Pues supongo que más de 250.000 trabajadores, lo que son de la función pública andaluza. Habla usted, esos son los de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía. ¿En total cuántos hay? En total puede haber unos 500.000 trabajadores. Han publicado ustedes 563.800, Sí. Lo cual indica que hay un montón de funcionarios públicos o de empleados públicos en Andalucía que no son autonómicos. Hay como 293.800. Sí, en Andalucía hay de la Administración del Estado y de otras administraciones, más los entes instrumentales que tiene la propia Junta de Andalucía. Dice usted que en el tercer trimestre de 2010 llegaron a ser hasta 33.300 más los empleados públicos que había en Andalucía. Evidentemente, esta crisis ha llevado por delante varios empleos y evidentemente eso ha tenido mucha culpa los planes de ajuste que ha marcado el gobierno central y la propia Junta de Andalucía en sus planes de ajuste. He subrayado lo de la cantidad porque dicen ustedes, dice CESIF, que la ratio de habitantes por empleado público que tiene Andalucía es muy pobre. Dicen ustedes, apenas llega a 15 habitantes por empleado público. Sí, la media en España está en 12 habitantes, 12-13, y en Andalucía hemos subido sobre unos 16. Pero evidentemente es porque también ha habido con esto de la crisis, ha habido la tasa de reposición no existe apenas y ha habido muchos empleos públicos que se han perdido. Yo creo que ahora, si el gobierno tiene a bien hacer lo que consideramos que debe ser oportuno, anular, suprimir la tasa de reposición, pues nos encontraremos con un panorama muy diferente, porque la propia Junta de Andalucía reconoce que hacen falta empleados públicos para sostener los servicios públicos más esenciales. Le suponemos a la espera de concreción de esa anunciada oferta de empleo público 2015 de unas 500 plazas, se dijo, ¿no? Sí, es una oferta, ya lo dijimos también en su día, una oferta pública bastante corta, pero claro, evidentemente la tasa de reposición impide que se pueda hacer una oferta pública más amplia. Sí es cierto que en los sectores esenciales permitía la ley, permitía en el marco legal que se pudiera reponer hasta el 50%. Bueno, evidentemente no se ha hecho todo el esfuerzo presupuestario que se podía hacer, pero bueno, yo espero y soy optimista a que el gobierno tenga sensibilidad, no con los empleados públicos, sino con la ciudadanía, y que en el mantenimiento y el sostenimiento del empleo público y de los servicios esenciales, entiendo que la tasa de reposición en estos próximos presupuestos generales de Estado debe desaparecer, porque también abre camino a los opositores, a los miles de personas que están esperando presentarse en una oposición, que han terminado sus carreras, que están en el paro, y creo que bueno, la incertidumbre que ronda todo esto, creo que se puede convertir un poco en esperanza para mucha gente de poder tener y obtener unas plazas en la función pública. La eliminación de rigideces en la tasa de reposición la espera usted, y así lo dice, del Gobierno central, aclarémoslo para nuestros telespectadores. En cambio, la oferta de empleo público de la que hemos hablado es de la Junta de Andalucía. Es de la Junta de Andalucía. De las 500 plazas para 2015. Son autonómicos los 250.000, ha dicho usted, empleados públicos andaluces o de la Junta de Andalucía, que en la nómina de febrero van a percibir el 25% de la paga extra que se les retiró en diciembre de 2012. ¿Es el dato correcto? Sí, eso fue en el marco del acuerdo que tuvimos en la mesa en presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, con los sindicatos mayoritarios en la función pública, pues llegamos al acuerdo de que el 1 de febrero se recuperara ese 25% de la paga adicional. Y para el 1 de enero serán 44.000, ¿no?, los trabajadores interinos y temporales que recuperen el 100% de su salario y jornada. Eso era una anomalía tremenda, porque no se puede entender que al mismo trabajo se cobre menos por ser interino. Y evidentemente esa anomalía había que corregirla, y se ha corregido en este acuerdo donde al 1 de enero todos los trabajadores cobrarán el 100% de su salario. Como usted perfectamente ha señalado, son quizá los dos elementos más destacados, ¿no?, del pacto que alcanzaron ustedes con el gobierno andaluz hace 2 semanas. Y hay un tercero que también es muy importante. ¿Sí? Y el tercero, que en el Servicio Andaluz de Salud no se vuelva a contratar al 75% a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que era otra anomalía, que no tenía ningún sentido. Hoy, ya el 1 de enero, en el acuerdo,
queda claro que no se vuelve a contratar al 75% a ningún profesional más del Servicio Andaluz de Salud. Hay más contenidos en ese acuerdo y queremos ir a ellos, pero antes díganos, ¿este pacto marca entrada en un nuevo tiempo de mayor entendimiento entre la función pública andaluza y la Junta de Andalucía? Yo creo que hay voluntad de ello. Yo entiendo que la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía en este acuerdo creo que ha sido significativa. Entiendo que no solamente por el hecho del acuerdo, sino que entiendo que se tiene que abrir en Andalucía un espectro diferente con el diálogo social. El diálogo social yo creo que ha quedado caduco. La concertación social en Andalucía entiendo que no ha servido para lo que en su día se propuso. Y entiendo que hay ahora muchos más intervinientes para que tengamos un pacto por el empleo mucho más flexible, donde intervengan más interlocutores y que la fotografía que antiguamente estábamos viendo sea una fotografía mucho más moderna, una fotografía mucho más actual, más lógica, porque los resultados electorales dicen cosas muy distintas a lo que decían anteriormente. Y yo creo que eso tiene que verse reflejado en un diálogo social diferente. Y evidentemente esa foto y esa fotografía que hubo el otro día en el Palacio de San Telmo con la presidenta de la Junta de Andalucía, yo creo que, bueno, que da posibilidad a un entendimiento entre muchas más partes. ¿Cómo se lleva CESIF con los otros dos sindicatos que están en esa mesa general de negociación común de la Administración de la Junta de Andalucía, UGT y Comisiones Obreras? Al margen de las personas que somos gente que nos conocemos y que tratamos todos los días, entre las organizaciones sindicales yo creo que debe de haber respeto. El respeto a las instituciones, porque eso es fundamental para la convivencia democrática. Cada uno puede tener un pensamiento, cada uno puede pensar de la forma que le dé la gana o puede entender el mundo del trabajo de una forma distinta. Pero yo creo que la voluntad por nuestra parte, creo que es de entendimiento, creo que lo hemos estado demostrando en estos últimos 4 años. Entiendo que la apertura que este sindicato ha dado a todo y incluso a las centrales sindicales, entiendo que ha sido positiva. Ha quedado en el pasado cosas que han pasado con el tema de la reordenación del sector público andaluz. Aquello fue una etapa que ya se ha cerrado y creo que ahora lo que hace falta es que nos pongamos de acuerdo para hacer cosas que son importantes para los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía y para el empleo, no solamente del empleo público, hablo del empleo en general, que creo que es muy necesario que todos nos pongamos de acuerdo. Volvamos, no obstante, al pacto para el empleo público. La semana pasada, en el seno de la misma mesa general, volvió a haber reunión, ahora para preparar 3 grupos de trabajo que desarrollen el pacto, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Los grupos se reunirán a partir de septiembre, cierto. Bueno, del contenido del pacto, ¿qué contenido fundamental esperan para esa tan pedida futura ley de empleo público de Andalucía? A mí en el pacto hay varias cosas que me gustan. Primero, el reconocimiento de la propia Junta de Andalucía del esfuerzo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras de la Junta de Andalucía para sostener, a pesar de las dificultades que ha habido, los servicios públicos esenciales. Yo he sido siempre un defensor de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, pero fundamentalmente todo lo que se refiere a igualdad, a salud, a educación y a asuntos sociales, a todas las cuestiones sociales. He sido un defensor acérrimo. Creo que los trabajadores de la Junta de Andalucía han hecho un esfuerzo encomiable y en el preámbulo del acuerdo viene claramente reconocido por la propia Junta de Andalucía que ha habido un esfuerzo de estos trabajadores para que esto se sostenga y pueda haber sido viable. Es una cosa muy importante. Y lo que es el empleo público, la ley de empleo público, yo creo que hablamos de una nueva ley de la función pública andaluza que se desarrolle, el Estatuto Básico del Empleo Público, que haya una ley de potestades públicas donde defina claramente cuáles son las potestades públicas de los funcionarios, para que no haya esta controversia entre los entes instrumentales y los funcionarios de carrera, que quede claro las funciones de cada uno y que haya un entendimiento de las partes para que realmente nos pongamos todos manos a la obra a trabajar para que haya un empleo mucho más eficaz, mucho más eficiente en la Junta de Andalucía. Yo creo que hay un espíritu en el acuerdo
de mucha colaboración. Eso sí que existe en ese acuerdo. El segundo de los grupos de trabajo que comenzarán a concretar en septiembre, bueno, pues se va a dedicar a la recuperación de todos los derechos perdidos durante la crisis. Se dice, esto está sometido, se recuerda, se establece, esto está sometido, bueno, pues a disponibilidad presupuestaria y a la situación financiera. ¿Cabe fijar, por tanto, mucho calendario de recuperación de derechos? Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié. Este sindicato lleva en la calle desde 2010 pidiendo la recuperación de sus derechos. O sea, no nos parecía lógico que llevamos 5 congelaciones salariales, 5, que no es pocas seguidas. Hemos perdido las pagas complementarias de los últimos años. Ha sido la única comunidad en España que la ha perdido. Creo que eso es justo, de justicia, que se recupere. Evidentemente se fija porque hay que ser consecuente. El Estado ahora está diciendo que va a dar 1.700 millones de euros a Andalucía más. Yo no sé esos 1.700 millones de euros cómo será y cómo llegarán a Andalucía, si ahí descontarán otras cuestiones que tengan pendientes, con lo cual públicamente puede quedar muy bonito que hay 1.700 millones, pero después de Andalucía a lo mejor nos llegan los 1.700 millones. El gobierno andaluz va a pedir esta tarde que se le aclare por escrito cómo es eso de los 1.700 millones. Lo hemos contado en la mesa. Me parece perfecto que sea así, porque evidentemente esos 1.700 millones pueden ayudar muchísimo a restituir derechos a los empleados públicos, pero sobre todo a la creación de empleo en Andalucía, que yo creo que es fundamental. Usted aboga porque a ella le van a preguntar ya en la mesa más empleo público, sabe usted, es la presión un poco sindical en este sentido, ¿verdad? También sí. Para los empleados públicos. Sabe usted que hay mucha, la ha referido, presión política para que haya reducción del aparato de gobierno, de altos cargos, también de la administración paralela, usted la ha referido. ¿Cree usted que se entiende suficiente que no estamos hablando de lo mismo? ¿Querer más empleados públicos y la presión para que haya menos aparato? No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que la reducción de altos cargos en las administraciones la hemos pedido y la seguiremos pidiendo. Creo que no son necesarios. Decimos que se nos justifique todo lo que sea necesario, que somos personas que entendemos que lo que sirve, sirve, pero la presión que tenemos en nuestros colegios, en nuestros centros sanitarios y en nuestras dependencias y en otros sitios, entiendo que es necesario que haya más trabajadores, porque es que es lo que están demandando la sociedad, que haya más, que se le atienda mejor. Bueno, y eso lo estamos viendo día a día en las puertas de la urgencia y en muchos sitios que no se nos escapa absolutamente a nadie, ¿no? Le preguntan en nuestra mesa, ¿le parece? Comenzamos por Lucrecia Evia. Mire, señor Heredia, a mí me gustaría saber, usted sabe que hay unas encuestas que siempre dicen que hay un alto porcentaje de universitarios o de jóvenes españoles cuyo objetivo laboral es ser funcionario. Entonces, este argumento se utiliza muchas veces en contraposición a que España no es un país emprendedor, que no se trabaja en la innovación y que el estudiante o el joven o el universitario en este caso es conformista porque su objetivo es ser funcionario. A mí me gustaría que valorara un poco este argumento y esta situación. Bueno, es cierto, ¿no?, que ante la falta... Lo que pasa es que en estos últimos tiempos, como tampoco había oferta pública de empleo, los universitarios tampoco tienen mucha capacidad ni posibilidad de presentarse en ninguna oposición, por lo cual tampoco tenía ninguna expectativa de destino, digamos. Bueno, que se abra la posibilidad de que haya una oferta pública de empleo, a mí me parece correcto, y que los universitarios tengan la posibilidad o tengan la facultad de elegir ser empleado público, pues a mí me parece perfecto. Pero que empleado público es una palabra muy extensa. Cuando estamos hablando de empleo público estamos hablando de profesores, médicos, senadores, enfermeros, auxiliares, estamos hablando de guardias civiles, de policías, estamos hablando de muchísimas profesiones. Claro, pero ¿cómo defiende entonces la función pública, ¿no?, que en este caso y cuando se manejan estos datos siempre se identifica con cierto acomodo? ¿No? Es como, bueno, quieres ser funcionario y no quieres ser emprendedor, ¿no? Sí, pero yo creo que eso ha sido una tendencia que en estos últimos años, y la empezó el secretario de Estado del Partido Popular diciendo que sobraban empleos públicos, que no eran necesarios, que los empleos públicos se dedicaban a leer los periódicos, y creo que fue una campaña contra el empleado público que nosotros hemos intentado limpiar y que vamos a seguir limpiando porque nos parece totalmente injusta.
Nosotros no entendemos ese empleado público. En todas las profesiones me supongo que habrá personas que no cumplan con sus obligaciones, pero evidentemente cuando nosotros vamos a nuestros hospitales o vamos a nuestros colegios, creo que tenemos unos hospitales de calidad, tenemos unos profesionales de calidad y tenemos, creo que, unos servicios importantes. O sea, que a mí, la venta esa que se hace de que el empleo público o que los empleados públicos no hacen falta, fue una venta totalmente torticera que se hizo en un momento coyuntural de una crisis que había que recortar, por donde era más sencillo recortar, que era por los presupuestos del Estado, donde solamente aplicaban un botón y quitaban pagas, quitaban todo, y era fácil y cómodo, pues hacer lo que hicieron con el empleado público. Bueno, yo creo que eso ha quedado demostrado, y porque los empleados públicos le han dado la vuelta a eso, le han dado la vuelta a que eso era una maniobra y que hoy por hoy el sostenimiento de los servicios públicos ha sido gracias a los trabajadores y trabajadoras de la función pública. Prepárese que le pregunta a Juanma Marqués. Sí, buenos días, señor Heredia. Buenos días. Ha dicho usted algo que contraviene lo que pensábamos hasta este momento, y se lo explico. Que Andalucía tiene un ratio de funcionario, de empleado público por habitante menor que el resto de las comunidades o menor que la media española, cuando lo que habíamos escuchado hasta ahora es que la Junta de Andalucía tenía muchos empleados y que incluso sobraban. No, yo... Sí, esto... Espera, claro, que te lo aclaro. Claro. Porque, claro, cuando yo hablo de la ratio, hablo de los empleados públicos, de lo que estamos hablando de funcionarios y estatutarios y personal laboral de la Junta de Andalucía. Nosotros siempre hemos dicho, y por eso en el acuerdo también viene, que hay que plantear una movilidad dentro de las empresas instrumentales. Jamás diré, ni he dicho, que se despida a un solo trabajador. Siempre he entendido que detrás de un trabajador de cualquier ente público, de cualquier empresa instrumental, hay una familia. Y a mí eso me merece todo el respeto del mundo. Con lo cual jamás diré que sobra un solo trabajador en España. Jamás. Lo que sí digo es que habrá que racionalizar cómo funciona esta empresa que se llama Junta de Andalucía. Ahí sí voy a incidir. Y ahí sí voy a decir que no está bien estructurado, que hace falta una ley de función pública que diga claramente cuáles son los trabajadores que están aquí y una ley de potestades públicas que diga y defina claramente cuáles son las potestades públicas de los empleados públicos funcionarios de la Junta de Andalucía. Jamás, y cuando digo la ratio, es que esa parte no entra la otra parte. Ya. Ahí no metemos a esa parte que son más de... Son 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores. De Andalucía. Muchas gracias. Respondido, ¿no? Pues Antonio Sí, una aclaración, señor Heredia. Decimos UGT y Comisiones Obreras y lo vinculamos inmediatamente al ámbito de la izquierda política en España. CESIF, ¿dónde lo vinculamos? Porque se puede hacer una traslación automática hacia la derecha, el centro, hay ideología ahí, y por otro lado, ¿se dedican ustedes exclusivamente a funcionarios? Porque luego veo un añadido en su sigla que pone CSI, o sea, Central Sindical Independiente. ¿Se dirigen a todos los trabajadores también con esta otra sigla que está ahí añadida? Le respondo a las dos cuestiones que me ha planteado. La primera cuestión, digo lo mismo que dije antes con el tema de cómo dignificamos los empleados públicos. Era una manera de que un sindicato que estaba emergiendo con muchísima fuerza, descalificarlo. Esto es de la derecha, está manipulado por el PP, etcétera, etcétera. Bueno, yo personalmente, que soy el máximo dirigente de andaluz de este sindicato, no tengo ninguna afiliación política. Este sindicato tiene una idea independiente que la llevamos muy a gala. Esto de ser independiente es difícil. Que en nuestra casa hay gente de cualquier espectro político, pues bueno, yo que no le pregunto a nadie cuándo viene, de dónde viene. Simplemente ponte a trabajar. Y trabaja por los derechos de los trabajadores. Y eso fue una manipulación. Yo creo que hemos dado demostración más que suficiente de que somos un sindicato abierto, profesional y que somos otro tipo de sindicato muy diferente. Y yo tengo que negociar con los que gobiernan en cada momento y con la oposición, si hace falta en algunos momentos también. No tengo ninguna dificultad para hacer eso,
Pero evidentemente creo que ha habido pruebas más que suficientes de que no tenemos ninguna vinculación política. Ya me ha escuchado usted decirle lo que pensaba del secretario de Estado, ya me ha escuchado decir lo que pienso de lo que ha hecho el gobierno de España. Yo pienso que en este momento, sí es cierto que había una situación difícil y complicada en España, pero los derechos que han perdido los trabajadores en España en estos últimos 4 años ha sido histórico, no se ha perdido nunca. Con lo cual yo no voy a defender nunca esas políticas de pérdida de derechos de los trabajadores. Jamás las defenderé y eso lo ha hecho un gobierno concreto. Por lo tanto, creo que queda claro. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que nos dirigimos a todos. Mira, el otro día me llevaba mi compañero de Sevilla, de la Unión Provincial, en las últimas elecciones que hemos hecho en el McDonald's de Sevilla, hemos sacado los 3 delegados que había en McDonald's. O sea, estamos entrando en la empresa privada con muchísima fuerza. Somos ahora mismo un sindicato que tenemos mucha gente en la empresa privada. El sector tercero de nuestro sindicato, aparte de sanidad y enseñanza, es de la empresa privada, donde tenemos un pool de delegados ya importantísimo, pero no solamente de eso, sino de afiliados importantísimos. Creo que hace falta otro tipo de sindicato que le dé cabida a otras formas y otras tendencias de trabajar y de ver el mundo sindical. Sí, quizá un sindicato más como el del corte anglosajón o más particularmente norteamericano, que tiene desvinculación ideológica con lo político, ¿no? Que es lo que no se da en el fenómeno sindical de corte europeo, quizá. No tenemos tiempo para hablar todo lo que quisiéramos. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión.